clase trabajadora está de fiesta, porque han sido revertidas a la propiedad del Estado las riquezas mineras de Mina Matilde. Esta medida, exigida desde hace mucho tiempo por la clase trabajadora, constituye un duro golpe al imperialismo que disminuye su campo de acción en su tarea de explotación. Todos los trabajadores tienen mañana una cita con el momento histórico que vive el país. Asistamos a la marcha de mañana con la fe renovada en el destino revolucionario de nuestro pueblo. Una vez más, se ha demostrado que la fuerza de la clase trabajadora es la única que tiene vigencia en el momento actual, pues la presión del proletariado obligó al gobierno del general Torres a revertir al patrimonio del Estado las riquezas de Mina Matilde. La reversión de Mina Matilde es una nueva conquista de los trabajadores y el pueblo en la lucha de liberación nacional. Bolivia es uno de los países del subcontinente latinoamericano víctima del imperialismo. Su papel dentro de esta estrategia ha sido reducido al de país productor de materias primas. Principal riqueza, la minería. Su economía, monstruosamente distorsionada, ha sido descripta por pudorosos economistas como el subdesarrollo. En realidad, país colonial y dependiente, país del monocultivo, del monoproducto, del monomercado. País del hambre, de la miseria, de la explotación. Bolivia tiene cerca de 5 millones de habitantes. El 55% de la población es indígena, el 35% mestiza y el resto blanca. Anualmente mueren por insuficiente alimentación alrededor de 110.000 niños menores de 5 años. Hay 500.000 de silicóticos y tuberculosos. El analfabetismo alcanza al 70%. Las luchas de emancipación iniciadas por Pedro Murillo y culminadas con éxito solo en su primera etapa por Sucre y Bolívar, fueron traicionadas por una oligarquía nacional. Patiño, Hochschild y Aramayo, al organizar la alianza con los capitales extranjeros, son bautizados con el nombre de la Rosca. Hoy, ese mismo poder se encuentra en manos de una clase intermediaria entre el imperialismo y la colonia boliviana.
1932. Se desata la Guerra del Chaco. Bolivia fue escenario de una puja entre dos enemigos poderosos que dirimían sus intereses petroleros: la Standard Oil de John Rockefeller, norteamericana, y la Royal Dutch Shell, inglesa. De esa manera, un conflicto entre monopolios rivales arrastraba a Bolivia y Paraguay a una guerra fratricida. La Standard, al obligar a Bolivia a entrar en la guerra para defender sus intereses presuntamente nacionales, bajo el pretexto de un conflicto de fronteras, defendía en realidad los de la compañía. Si Bolivia ganaba la guerra, la Standard saldría victoriosa, pero si la perdía, como así ocurrió, la perderían los bolivianos. Los esfuerzos, los sacrificios y los 100.000 cadáveres de esta carnicería los habían aportado dos pueblos, Bolivia y Paraguay. Al descorrerse el telón de la contienda, aparecen las figuras que habían manejado los hilos del conflicto. Una de ellas tendría un activo papel en el futuro político de América: Sproul Braden, ligado a los intereses de la Standard. Su firma aparecerá al pie de los documentos que certifican el fin de la guerra. Otra figura es la de Carlos Saavedra Lamas, canciller argentino. El plan de este abogado se dirigió a sustraer la zona petrolífera de la soberanía de Bolivia y entregar dicho petróleo al Consorcio Mundial Británico. Carlos Saavedra Lamas obtendrá al año siguiente el Premio Nobel de la Paz. Que nuestro país se ha sumido en la miseria como consecuencia del advenimiento de los varones del estaño en este país. 3 empresas grandes, nacionales y extranjeras, como la Patiño, Hochi y Aramayo, fueron las que se encargaron de hegemonizar la política económica social en este país. 1936. Algunos militares jóvenes deciden adoptar una política dura contra los monopolios extranjeros. David Toro arremete contra el Standard Oil. Al reemplazarlo, Germán Bush estatiza el Banco Central y crea el Banco Minero, pero la rosca lo conmina a anular esos decretos. Se lo asesina disimuladamente. Más tarde, la misma rosca, unida esta vez a un sector de la izquierda alienada que obedece a la política exterior de los aliados, arroja el cuerpo de otro presidente por los balcones del Palacio Quemado. Gualberto Villarroel paga así con su vida el delito de haber servido a su pueblo. Sus medidas nacionales, populares y sindicales sirven para acusarlo de nazi fascista. Siglo XX, Yayagua, el poblado. Aquí, el estaño reina sobre los hombres y las cosas. Aquí, y en otros centros mineros, se produjeron las represiones sindicales y políticas más sangrientas de América Latina. 1923, masacre en Uncía. 1942, masacre en Catavi. 1950, masacre en Pura Pura y Villa Victoria. 1964, masacre en Sora Sora. 1965, masacre en Milluni. 1967, masacre en siglo XX.
Aquí el dinero casi no existe. Las tarjetas de vale y los libros de descuentos son la moneda corriente. Hacemos una cola larga y ventanillas, ¿no? Y ahí es donde nos hacemos detallar todo lo que queremos sacar, que da en el día, ¿no? Porque son días señalados que nos dan una y otra cosa, no nos dan cada día cualquier cosa. Uno sin darse cuenta, por ejemplo, siempre nos falta en casa alguna otra cosa, ¿no? Sí, ahí en el pizarrón ponen la pulpería y viendo eso nos hacemos anotar y ya la cuenta se hace mucho. Bueno, a veces cuando tengo dinero voy a comprar del mercado. Cuando no, hay que hacer de la pulpería, todo es de la pulpería. ¿Cuántos años puede vivir un minero trabajando dentro de una mina? No se puede calcular exactamente. Puede vivir como 5 años, puede vivir también como una semana. Porque al entrar a la mina nosotros entramos en desgracia. No sabemos si vamos a salir vivos o vamos a salir muertos. Porque el rato menos pensado ocurre un accidente, entonces solamente llegan las cosas nomás ya a su casa, en la cual su esposa recibe su guardatojo, puede recibir su bolsa nada más. El trabajador se encuentra en el hospital ya medio muerto o muerto nomás ya.
hay veces, por ejemplo, que uno dispara los 20 talados, solamente tronan 17. Entonces, como nosotros en palabras vulgares lo decimos, se ha hecho llevar el tiro. O sea que al mismo tiempo han tronado los dos. Entonces, para perforar al día siguiente, uno tiene que fijarse dónde está todavía, si ha tronado o no ha tronado, porque ahí, a consecuencia de eso, también hay accidentes que se quedan ciegos, que se quedan a veces sin brazos, sin nada. Por ejemplo, en el sistema de descanso que tenemos en la mina, es de 11 a 11 y media. Empezamos a pistear nuestra coca, la cual nos mantiene a nosotros de todo, nos embrutece sinceramente, que nos narcotiza la coca, que nos hace olvidar de la hambre, de la sed, de todo. Y a través de eso nosotros trabajamos las 8 horas continuas sin descanso, hasta el momento de salirnos. Y cuando disparamos los talados recién, cuando llegamos a casa empezamos a descansar. Hay amigos que se van, se retiran, y en nuestro país no tenemos trabajo casi en escala, pero nunca se quedan por allá por un tiempo indefinido. Siempre vuelven a trabajar de nuevo y hasta entregar sus pulmones y hasta quedar muertos en esta mina. La noche del 24 de junio de 1967 se produjo una de las últimas masacres ordenadas por los generales Barrientos y Obando. En las noches de San Juan, por ejemplo, nosotros lo hacemos una fogata en la noche. Entonces estamos festejando eso. Y cuando ahí nomás, era eso de las 4 de la mañana, cuando todos estábamos borrachos del cerro de Cancaniri, Salvadora, aparecieron los soldados, que nadie sabía lo que iba a ocurrir esa noche. Nosotros estábamos borrachos y cuando solamente ya escuchamos el ruido de las metralletas, de los fusiles, en la cual han muerto señoras embarazadas, niños, y a través de los tragos hemos tenido que nosotros también sacar dinamitas de nuestras casas, contrarrestar al enemigo. Alguien, alguna vez, aseguró que con todo el metal extraído de las montañas bolivianas se podría haber construido un puente entre América y Europa. Tanta fue la riqueza robada. Como se sabe, el objetivo de las inversiones capitalistas es el de beneficiar a los inversores. Y en efecto, benefician. Por cada dólar invertido, Estados Unidos se lleva 4 de ganancia. Así, el imperialismo exprime de cada cuerpo humano el máximo de utilidades. Estos hombres intentan todavía extraer de las aguas de los socavones algún resto de metal que les permita sobrevivir un poco más. Aquí nacen y mueren. Promedio de vida, 30 años. El 9 de abril de 1952 irrumpe en Bolivia un alzamiento popular en donde las masas trabajadoras asumen un papel protagónico. A su presencia se debe la anulación del superestado minero, del régimen de explotación feudal en el campo y el reconocimiento a la ciudadanía del analfabeto y del indígena. El país despertaba en un afán liberador.
Pero ¿cuál fue el destino de este proceso? El sentido de las medidas iniciales no alcanzó para transformarlo en una verdadera revolución, porque esencialmente el movimiento nacionalista revolucionario no pudo superar su dependencia económica de los Estados Unidos. El ejército, derrotado por el pueblo en 1952, es reorganizado por el gobierno y el Pentágono. Se necesitaba una fuerza armada para detener al pueblo. Las milicias obreras, con sus viejos fusiles del Chaco, perdieron terreno frente al moderno armamento militar. Acabado el juego político de Víctor Paz Estenssoro, el imperialismo se vio obligado a un cambio de piezas. Transfiere el gobierno de manos de una derecha civil agotada a manos de una derecha militar reorganizada. El altiplano. Aquí es donde miles de bolivianos viven una vida que poco tiene que ver con la existencia humana. Existe un denominador común que une a todos los pueblos de América: el hambre, el cansancio de ser vejado y explotado. La mayor parte de estos indios son trabajadores agrícolas y cuando tienen suerte se convierten en mineros. El indio es considerado como un animal, solo tiene que trabajar. De cada 4, 3 son analfabetos. Algunos domingos bajan de los cerros a celebrar sus fiestas, pequeños lujos de una sociedad semifeudal. Entre sus mitos y una religión impuesta, la cultura se mestiza y revela antiguos rasgos de sometimiento. La que constituye la mayor parte de la población va adquiriendo participación en las guerras populares, una conciencia cada vez más de quiénes son sus enemigos y quiénes sus hermanos de lucha. La tierra era del campesino, 2.000 hectáreas pertenecía a los 10 campesinos. Por lo que era poco, los campesinos han venido los patrones al ver de que eran las tierras vírgenes, que no estaban todas cultivadas. Entonces por eso nos ha usurpado y nos ha quitado, como si fuera de ellos, los patronatos. Entonces nosotros ya hemos servido de esclavo y ya
como trabajadores ahí. El patrón es como un santo para nosotros. Dejamos a los patrones quitándose el sombrero. Patrón, verajocha decían. Pero en esa fiesta nadie no sabía que otra vez tenía que rescatarse de los campesinos la tierra. De ahí se ha surgido, en 1952 ha habido revolución, entonces recién ya los campesinos se han alegrado. Los campesinos no sabían a dónde iba a ir a reclamarse de la tierra. Entonces el señor Pastizo ha dictado la reforma agraria. Después del 52 la tierra fue repartida. ¿Le vino bien? Sí, nos conviene, pero como le digo, nos convendría la tierra si está silada por igual es buena tierra o mala tierra. Entonces nos convendría por igual nosotros podríamos andar, sin ningún reclamo, sin ninguna pelea, sin ninguno de estar discutiendo entre campesinos. El latifundio fue la base del poder económico de la clase dominante durante todo el periodo anterior a 1952. Al entregar las tierras al campesinado, el proceso no modificó sustancialmente su situación. De esclavos del latifundio pasaron a ser esclavos del minifundio. ¿A la producción que tienes de la tierra sirve únicamente para que puedas comer o sirve además para que puedas vender? Es para que comamos nosotros mismos. No alcanza más. Yo sé que vamos a estar mejor con la Asamblea Popular, o sea, con la Asamblea del Pueblo, y nosotros vamos a tener derecho y razón para ir a reclamar a esas organizaciones, cada uno de nosotros. Y por casualidad hay un golpe de Estado que quiere hacer desaparecer la Asamblea Popular. ¿Qué harían ustedes? No van a poder. Nunca no van a poder. Por una razón, ahora, ¿quién es el que está apoyando a esa Asamblea Popular? La gente necesitada, la gente pobre. Si se cae él, entonces nueva revolución tiene que haber. Nueva revolución, el que va a surgir mejor con nueva gente. Tiene que haber siendo la revolución hasta terminarse. René Barrientos se convierte a su turno en el fiel representante de la política de los Estados Unidos. Con él en el poder, la guerra del pueblo entrará en uno de sus momentos más difíciles. Rebaja los salarios mineros, persigue a los dirigentes sindicales más combativos, ensangrenta a los socavones. La resistencia del pueblo se instala en las oscuras galerías de las minas, en universidades y sindicatos. En esos momentos, 1967, aparece un hecho nuevo en Bolivia, las guerrillas de Ernesto Che Guevara. Ovaldo Chato Peredo, jefe del Ejército de Liberación Nacional, resume la lucha del Che. Decide plantear la lucha desde las montañas de Ñancahuazú. Ve la necesidad de actuar en este terreno casi olvidado o postergado. La guerrilla fue sorprendida en la etapa preparatoria por el ejército. En estas condiciones se tiene que responder ante la embestida del ejército boliviano y, como es sabido por todos, la guerrilla toma la iniciativa en lo que respecta a las acciones militares, a las emboscadas, pero no tiene la iniciativa, digamos, estratégica, porque todavía estaba en época de preparación y no se pensaba actuar en la zona donde fue sorprendida la guerrilla. Fue ahí que se ve aislada físicamente la guerrilla, aunque muchos afirman que el aislamiento también se extendió al terreno político, pero nosotros consideramos de que no fue así, porque la respuesta de los sectores más combativos no se hizo esperar. Los mineros declaran públicamente su apoyo ilimitado e incondicional a las guerrillas y se ponen de acuerdo que en una asamblea a realizarse el 24 de junio se iba a resolver la donación de un jornal de trabajo por parte de todos los mineros para la ayuda material a las guerrillas. Producto de esto, la lamentada masacre de la noche de San Juan, donde murieron alrededor de 200 mineros, entre niños y mujeres también. Te lo juro, hermano mío, yo solo vine a cantar. Pero en junio se ha encendido la fogata de San Juan con la vida de los niños que un día pidieron pan.
Yo vine a cantar mis sueños, a decir mi afán de vida, pero el sueño ha despertado tinto en sangre y agostado por tu furia. Capitán, habrá chisporroteado el brazo, crepitado aquel pulmón tras la ruta del balazo que explotó en tu corazón. ¿Cómo han brillado esa noche tus galones, capitán? Ay, madre, ¿por qué encendieron la fogata de San Juan? Te lo juro, hermano mío, yo solo vine a cantar, pero es tan profundo el ritmo de la sangre y el metal que el ritmo se desvanece y el hombre quiere gritar. Ahora dejo en tu regazo la cadencia de mi verso. Ay, madre, en tus manos dejo mi silencio avergonzado. La rosa dejó en tu pecho y la aurora en tu esperar. Esto que nos han hecho ya no se puede callar, porque has manchado el rocío con la sangre general. Diálogo de un soldado y un obrero del metal. Desgarrado, siento mi pecho. Te estoy matando, ya no podremos cantar. Adorado el campamento un escuadrón acechante. Está gritando un valiente, silencio, que nadie cante. ¡Viva mi patria Bolivia! Ay, compadre, te he matado. No debías protestar. El fuego se está apagando. Las piedras van a gritar. Sigan matando mineros, soldados, sepultureros del funeral nacional. Minero, estás llorando sobre tu aliento de estaño, y en la casiterita vil del sueño que te hizo un año, la culata de un fusil te ha devuelto al desengaño. Te lo juro, hermano mío, yo solo vine a cantar, pero es tan profundo el frío que ha sentido un general que es probable que mañana también nos quiera quemar. En la marcha hacia las zonas propicias para las operaciones guerrilleras o hacia las zonas elegidas para el desarrollo de la guerrilla, el Che tiene que tardar aproximadamente 2 o 3 meses, dando tiempo así al ejército para que el cerco se estreche más, y además el contingente que venía a combatir contra el Che haya tenido ya una preparación dirigida por los norteamericanos, en este caso Papi Shelton. El resultado de toda la guerrilla que nunca, de Ñecahuazú, que nunca se pudo conectar el Che con el grupo de Joaquín, y fue aniquilado en la emboscada de Vado del Yeso. El grupo del Che chocó varias veces, una vez en Higuera, donde muere Coco y Miguel, y mueren 3 compañeros, casi toda la vanguardia, y luego, después de este combate, que fue el penúltimo, se produce el combate de Higueras el 8 de octubre, donde fue herido y apresado Che. Indudablemente que sin la participación de INTI, sin el trabajo de INTI, nosotros no hubiéramos estado en la etapa en que nos encontramos actualmente, ni hubiera sido posible el reingreso a Teoponte. Desgraciadamente su muerte produjo una situación crítica en la organización hasta que, bueno, nos encontramos al borde del aniquilamiento físico, toda la organización. En esas circunstancias se da el fenómeno del nacionalismo revolucionario, es decir, el periodo de Obando. Estamos aislados políticamente y viene a rematar este aislamiento la nacionalización de la Galfoil, empresa norteamericana que monopolizaba la extracción y la comercialización del petróleo en Bolivia. Esto nos pone en una situación bastante crítica internamente y externamente.
nos vimos en la disyuntiva de actuar en esas condiciones. Sabíamos nosotros cuáles eran las limitaciones del gobierno de Obando, hasta qué consecuencias llegaría este gobierno, y por eso empezamos a prepararnos para actuar en condiciones de una guerrilla urbana. Una camisa que nos quedaba bastante ancha, bastante grande, pero que teníamos que ponérnosla. Habla Benjo Cruz, cantor y guitarrero, combatiente del Ejército de Liberación Nacional. Les hablo desde las montañas, junto a mis hermanos de lucha. Me vine para tener coherencia entre lo que dije y lo que hago. No hacerlo es cobardía de los que se queden pregonando y teorizando la revolución. A esta patria grande, América, prometimos volver a las montañas y volvimos, convencidos de que el único camino de la liberación nacional es la lucha armada, hasta la victoria siempre. ¡Patria muerte! La participación de los estudiantes obedecía a cierto desencanto, cierta pérdida de fe en los partidos políticos, ¿no? Mauricio Lefebvre, muerto al lado del pueblo en las calles de La Paz durante el golpe del coronel Hugo Banzer. Y tanto fue así que estudiantes que años atrás militaban en partidos muy diferentes, que incluso se hacían una lucha bastante dura dentro de la universidad, se encontraron fusionándose durante el curso de los 2 o 3 últimos años, al formarse el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Había ahí militantes mayormente de la democracia cristiana revolucionaria, militantes del partido moscovita, algunos militantes también comunistas prochinos y algunos esos independientes de izquierda, ¿no? Por parte de los militantes demócratas cristianos, yo diría que ellos veían como una necesidad de su fe el actuar en esta forma. Yo no creo que hayan sido, por lo menos en los últimos años, gente muy practicante, digamos, de una religión, porque sentían un poco el vacío de una práctica sin compromiso. Entonces su fe los llevaba más bien a buscar cuál es el compromiso que ellos debían tener con su pueblo. Y lo han hecho adoptando ellos el medio que veían como el único medio factible, ¿no? Por eso mismo se habían alejado de sus partidos, por eso mismo no querían optar por otro tipo de acción, porque pensaban que lo único que les quedaba era esta lucha armada. La derrota fundamentalmente se produce por una causa, y es la falta de un trabajo mayor que el que hicimos, un trabajo político dentro del sector donde nosotros estábamos operando. Nosotros seguimos sosteniendo de que la guerra de liberación en Bolivia pasará fundamentalmente por un periodo bastante largo de guerra de guerrillas rurales. El haberse planteado la guerrilla como único método en una determinada etapa no quiere decir que nos hayamos planteado la guerrilla como una estrategia del ELN, y que la guerra de guerrillas rurales y urbanas deberán desarrollarse, pero con otras características dadas las nuevas situaciones. Plantearse un nuevo Toconto, un nuevo Ñancahuazú en estas etapas sería absurdo. Presionado por un lado por el ala derechista de su gobierno y por el otro por el ascenso revolucionario popular, la figura de Obando pierde vigencia y debe desaparecer. El avance fascista de algunos militares es detenido por el pueblo y Torres asume el gobierno. Nuevamente, la carencia de una vanguardia política impide que los trabajadores obtengan el poder por acción propia. Al no poder integrar el gabinete gubernamental por presión de la derecha militar, los organismos obreros, campesinos, estudiantiles condicionan su apoyo.
Pese a todo, el general Torres proyectó su acción contra los monopolios extranjeros. Rescató la mina Matilde de manos de la Philip Brothers, los desmontes de estaño de la International Mining Company. Atacó a los personeros del imperialismo y restituyó sus salarios a los mineros. Estas medidas exigidas por el pueblo se constituyen en sus primeras conquistas. Ucamawa, Bolivia Mercanti, Tapacha, Campesín, Gilatanaco, Camaraski, Mineronaca, Fabrilanasca, Carpinteronaca, Icunayman, Trabajadoranacasti, Acauronja, Caucantes, Tapacha, Trabajadoranacasti, Munahuaytanwa, Masuma, Jacaña, Chiaspacha, Comachi, Mazampi, y Joma, Mazampi, Bolivia, Marcasaru, Nairaru, Saranta y Ayataki. En este 1 de mayo la unidad de la clase trabajadora es de patente como la expresión del poder de las masas por decidir su propio destino. La frustración, el engaño y el alto de las aspiraciones obreras deben terminar de una vez para siempre. Bolivia es obrera. Solo así puede forjar su mañana. Los cuerpos de paz, los técnicos, espías, etcétera, etcétera, sirven para reprimir al pueblo boliviano. Los ranchers y los cuerpos militares especiales que son mercenarios al servicio de los yanquis deben ser disueltos. Los trabajadores no podemos seguir esperando que los dirigentes militares, gorilas o civiles fascistas nos masacren, torturen o asesinen. La mujer fabril, la mujer de las fábricas, consciente de su deber para con sus hermanos, para con todos los trabajadores, forma también parte de ese ejército de liberación que va hacia el camino del socialismo. La mujer proletaria, portando una inmensa bandera boliviana, está pasando en estos momentos frente al palco instalado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Gloria a César Lora, gloria a Camacho, gloria a Benco Cruz, gloria a los hermanos Borabona, gloria a todos aquellos que cayeron en Teoponte. Esos son los letreros, las leyendas que han traído hoy los obreros para conmemorar, para rememorar este 1 de mayo. Demostrando de esa manera su cariño a esos trabajadores mineros que representan lo mejor que tiene nuestra patria. ¡Salud, trabajadores mineros de Vituni! Están aquí presentes el señor rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Carlos Prudencio. Está también San Felipe Miguel Pedrano. Están los catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés. Está el sociólogo Mauricio de Pedro. Están todos aquellos que permiten la formación revolucionaria del universitariado boliviano, vanguardia revolucionaria. Es un gobierno democrático por las garantías y libertades que concede. Su gobierno comenzó poniendo en libertad a Alegrey, exilió en lugar de mantenerlos presos a los guerrilleros de Teoponte, concede libertades y garantías inclusive en el campo, donde estos sectores han comenzado a reorganizarse, y entre las primeras medidas que vienen tomando es la ruptura del pacto militar campesino, que fue impuesto en cierto modo por el general Barrientos cuando este era presidente. La verdad que esta situación política que vivimos es favorable a los trabajadores, lo han labrado, lo han peleado, lo han conseguido luchando los propios trabajadores. Puede darse incluso el caso de que el general Torres adopte una pose progresista,
o incluso adopte algunas poses revolucionarias cuando tengan que dirimirse en las batallas decisivas el problema fundamental de revolución o contrarrevolución, pero no significará de que el general Torres arrastre un sector importante del ejército hacia las posiciones de la revolución. Cuando el gobierno del general Torres haya dado pasos decisivos, la exigencia de la clase obrera y los campesinos revolucionarios más que todo, y su posición antiimperialista, antifascista, entonces nosotros vamos a ir dando nuestro apoyo respectivo a esas condiciones. Pero si el general Torres comienza a desviarse, comienza a reprimir otra vez a los obreros como reprimieron los gobiernos de turno, entonces no nos queda otra cosa que luchar contra ese gobierno que ya posiblemente podría ser ya contrario al pueblo. Bueno, ahora actualmente existe esa democracia, ¿no? Ahora nosotros estamos dispuestos y vamos a participar participamos incluso en el comando político y vamos a participar en la Asamblea Popular inclusive, donde nosotros vamos a representar al campesinado. La organización de la clase obrera fue la consigna que se dio al pueblo. La Asamblea Popular adquirió su verdadera importancia en la medida en que, como germen del poder popular, intentó rebasar esquemas provisorios e iniciar el cambio revolucionario de abajo hacia arriba. Como una contradicción más de esta marcha, reaparece la figura de un político hábil y sinuoso, que necesariamente debía adecuar su gestión a la presión popular. Juan Lechín. Es sin duda, ya lo dijeron, pero es necesario recalcar que en América Latina, por primera vez, el proletariado resuelve tomar como instrumento de poder una asamblea. Dirigentes, obreros, campesinos, asesinados igualmente por defender los intereses del pueblo de Latinoamérica y por defender los intereses caros del pueblo de Bolivia, donde el imperialismo norteamericano pretende sentar sus bases para desde aquí esparcirse a los demás países de nuestro continente. Cuando los pueblos deciden luchar por su libertad, no hay poder humano que se resista a ellos. Y ahora estamos reunidos en este recinto que por decenas de años ha constituido parte de la estructura del poder burgués. Y estamos seguros que no haremos, porque los mineros hemos demostrado nuestra conciencia política elevada, nuestra fortaleza orgánica, y que ha determinado también muchas victorias de la clase obrera en las minas. Y por eso yo debo decir a esta asamblea y exigir a todos los trabajadores de nuestro país, a todos los que se sienten ligados a esta asamblea, en nombre de los trabajadores mineros, reclamamos también esa vigorización. Reclamamos de que nosotros debemos participar no solo en las discusiones aquí. Cuando se habla de que debemos resolver con nuestros propios métodos, significa que tenemos que luchar en las calles, en las fábricas, en las barricadas, allí donde tengamos que enfrentar a los enemigos de la clase obrera. Boliviano, por toda su tradición y por su espíritu de casta, ha constituido siempre el sector más reaccionario y, desgraciadamente, el sector conocido como el masacrador del pueblo boliviano.
19 de agosto de 1971. Ante el fortalecimiento de la clase trabajadora y las medidas antiimperialistas del presidente Torres, se produce el golpe contrarrevolucionario del coronel Hugo Banzer. El imperialismo, decidido a emprender toda clase de maniobras para aniquilar a los pueblos que se levanten, y una clase social dependiente, dispuesta a cerrar por todos los medios los caminos a la revolución popular, son las grandes fuerzas aliadas que se oponen directamente a los procesos liberadores de los pueblos de Latinoamérica. El esquema se repite en Bolivia. Torres, al no desarmar a su debido tiempo el aparato reaccionario dentro del ejército, posibilitó que en el seno de este se organice el asalto al pueblo. Los sectores revolucionarios bolivianos no tuvieron el tiempo suficiente para cohesionar sus fuerzas, ni consolidar el frente antiimperialista. El general Torres, traicionado paulatinamente por sus camaradas de armas, encuentra en vastos sectores populares y en el mayor Rubén Sánchez, militar que entrega armas al pueblo, su única defensa. Los planes trazados desde la Embajada de los Estados Unidos se cumplen inexorablemente. Así, el tránsito hacia el socialismo que el pueblo quería darse es cortado por la fuerza de un ejército poderosamente armado. La clase trabajadora y sus vanguardias están obligadas a replegarse y a buscar, inventar, crear y desarrollar nuevas formas de batalla. Comienza otra negra noche para Bolivia. Con el coronel Hugo Banzer se impone en el país una clase dispuesta a servir a los intereses del imperialismo norteamericano. La estrategia yanqui no podía permitir que una Bolivia obrera se afirmara en su camino hacia la liberación, poniendo en peligro su hegemonía continental. Quien se pregunte aún ¿dónde está el imperialismo?, no tiene más que ver y escuchar. Estos son sus agentes y ejecutores. Este proceso surgió simple y llanamente porque veíamos a nuestra patria hundirse en el comunismo. Y como este pueblo tiene tradicionalmente en su historia un ancestro que no es comunista porque es cristiano, es amante de sus tradiciones, no podía aceptar cambiar la tricolor boliviana, el rojo, amarillo y verde, por una bandera roja que nos querían imponer. Y por eso las Fuerzas Armadas de mi patria, junto con su pueblo, se han levantado contra ese proceso. Eso es todo. El presidente Banzer ha definido el programa y la línea. No habrá más derecha ni izquierda en Bolivia, sino boliviano. Es decir, una línea netamente nacionalista. Nacionalista, indudablemente. Las Fuerzas Armadas
el movimiento nacionalista revolucionario y Falange Socialista Boliviana están conjuncionados con un nivel superior que es el servicio de Bolivia. La conciencia política del pueblo boliviano es cada vez más alta. Cada periodo de su historia, pese a sus contradicciones, profundiza el carácter liberador de sus luchas, porque sabe que el paso de la miseria a la justicia social, de la dependencia colonial a la liberación nacional y a la toma del poder, será el resultado de una larga guerra popular que ya ha comenzado. Arrímenle una copla los corajudos. Si mandan a callarse, no tengan miedo, desenvainen el grito, métanle fierro. América del sueño, compro la tierra, despeínense la vida, la fuerte perra, ajustense la sangre, peleen por ella. El grito de este pueblo, no lo abandonen, sosténganse la frente con corazones. América del sueño, compro la tierra, despeínense la vida, la fuerte perra, ajustense la sangre, peleen por ella.